el avión asesino que todos creían una broma. En el otoño de 1940, cuando el rugido de los Spitfire británicos llenaba los cielos del sur de Inglaterra, un sonido distinto, casi anacrónico, comenzó a escucharse entre el fragor de la batalla de Inglaterra. No era el zumbido metálico de los modernos cazas monoplano, sino el retumbar grave y agudo de una hélice biplana. A través de los vientos fríos del Canal de la Mancha se deslizaba una figura que parecía salida de otra época. El Fiat CR-40 Falco, el último gran experimento de la aviación italiana. Los británicos, al verlo, sonreían con incredulidad. ¿Cómo podía un avión de 2 alas, de madera y tela, enfrentarse a sus veloces Spitfire y Hurricane? Lo tomaron por una broma. Lo que no sabían era que aquel pájaro ridículo estaba a punto de escribir uno de los capítulos más inesperados del combate aéreo europeo. La historia del Falco comenzó unos años antes, cuando Italia, bajo el mando de Benito Mussolini, buscaba demostrar su poderío militar. A finales de la década de 1930, Roma quería recuperar el prestigio que había perdido tras las campañas coloniales. En Etiopía y en la Guerra Civil Española, los pilotos italianos habían cosechado victorias volando en el Fiat CR-32, un biplano ágil y confiable que se movía como un bailarín entre los cielos. Aquellos éxitos alimentaron una peligrosa ilusión: la creencia de que la maniobrabilidad bastaba para dominar el aire, incluso si se sacrificaban la velocidad y el poder de fuego. Mientras potencias como Alemania y Gran Bretaña apostaban por los nuevos cazas monoplanos de metal, Italia se aferró a la elegancia del pasado. Cuando el ingeniero Celestino Rosatelli presentó su nuevo diseño, el CR-42 Falco, el Halcón, el Ministerio del Aire italiano lo acogió con entusiasmo. El avión tenía un fuselaje ligero, alas escalonadas y un motor radial Fiat A70 y 4 RC38 de 840 caballos. Podía alcanzar una velocidad de algo más de 430 km por hora, una cifra modesta frente a los casi 600 de los Spitfire. Pero en los giros cerrados y en las maniobras evasivas, el Falco era imbatible. En enero de 1939, el primer prototipo surcó los cielos sobre Turín. A simple vista parecía un anacronismo, un avión de tela y metal en una era dominada por fuselajes de aluminio y trenes de aterrizaje retráctiles. Sin embargo, su respuesta en el aire convenció a los mandos de la Regia Aeronáutica. La producción comenzó a toda marcha, y pronto los escuadrones italianos recibieron sus flamantes biplanos. En aquellos días de orgullo nacional, nadie imaginaba que aquel modelo representaba más el final de una era que el inicio de una nueva. En la primavera de 1940, cuando Mussolini decidió unirse a la guerra al lado de Alemania, alrededor de 300 unidades del Falco ya estaban listas. Los pilotos se sentían confiados. En los hangares, el aroma a aceite y gasolina se mezclaba con el eco de discursos patrióticos. Italia conquistará los cielos de Europa, decían los oficiales. Muchos de los jóvenes aviadores que subían a bordo del Falco creían que volarían hacia la gloria. La primera prueba llegó contra Francia. En junio de aquel mismo año, mientras las tropas italianas cruzaban los Alpes en una ofensiva simbólica, los Falco despegaron para cubrir bombarderos Fiat BR-20 y atacar bases aéreas al otro lado de la frontera. Las operaciones duraron pocos días, pero dieron a los pilotos una sensación de victoria rápida. Destruyeron aviones en tierra, regresaron con sus máquinas intactas y recibieron medallas. Todo parecía sencillo. Era el preludio de un engaño. Porque cuando Mussolini volvió su mirada hacia el norte, hacia la imponente Gran Bretaña, la historia cambiaría por completo. En el verano de 1940, la Luftwaffe alemana libraba la mayor campaña aérea de la historia, la Batalla de Inglaterra. Convencido de que Hitler estaba a punto de doblegar a los británicos, Mussolini decidió participar. Creó el Corpo Aéreo Italiano, una fuerza expedicionaria enviada al norte de Europa para apoyar a sus aliados alemanes. Sus pilotos volarían cazas Fiat CR-42 y G-50,
además de bombarderos BR-20. Era una mezcla de valentía, orgullo y desconocimiento. Los italianos llegaron a Bélgica a finales de septiembre. El contraste fue brutal. En los aeródromos embarrados y helados, los aviadores acostumbrados al clima mediterráneo se enfrentaban a condiciones que nunca habían imaginado. Los mecánicos envolvían los motores con mantas, los pilotos respiraban el frío a través de gafas empañadas, y el Falco, concebido para cielos cálidos, sufría con la humedad. Pero la orden de Mussolini era clara: demostrar el valor italiano. El 24 de octubre de 1940, el cielo de Inglaterra volvió a temblar. 18 bombarderos italianos, Fiat BR-20, escoltados por una formación de cazas Falco, cruzaron el canal rumbo a Felixstowe y Harwich. Fue el primer ataque del Corpo Aéreo Italiano sobre suelo británico. Para los observadores del radar británico, aquella incursión resultó desconcertante. Los ecos mostraban velocidades anormalmente bajas. Los operadores pensaron que era un error. No podían creer que un enemigo serio enviara biplanos a combatir en pleno 1940. Cuando los Hurricanes interceptaron la formación, los pilotos británicos se quedaron perplejos. En lugar de los veloces Bf-109 alemanes, vieron acercarse aviones con alas de tela y estructura de madera. Algunos incluso dudaron si debían abrir fuego. Pero el combate se desató igual. En cuestión de minutos, los cielos se llenaron de trazadoras rojas y amarillas. Los Falco, con sus motores rugiendo como bestias antiguas, comenzaron a girar con una agilidad asombrosa. Sus pilotos realizaban maniobras imposibles, virajes tan cerrados que los cazas británicos los perdían momentáneamente del campo visual. Un informe secreto del Ministerio del Aire británico, enviado poco después al gabinete de guerra, reconocía con sorpresa: la maniobrabilidad del Fiat CR-42 ha causado asombro entre nuestros pilotos. Su capacidad para ejecutar medio tonel en espacios muy reducidos les ha salvado de la destrucción. Incluso Winston Churchill recibió aquel informe con gesto de desconcierto. ¿Cómo podía un avión tan anticuado poner en aprietos a los modernos cazas de Su Majestad? Para los italianos, aquellas primeras misiones fueron una mezcla de euforia y terror. En tierra, los mecánicos celebraban cada regreso como un milagro. En el aire, los pilotos aprendían que el Falco podía esquivar la muerte, pero no imponer su ley. En un combate cerrado, el biplano podía sobrevivir, pero carecía de potencia y alcance para dominar el cielo. Sus dos ametralladoras, una de calibre 12,7 y otra de 7,7 milímetros, resultaban insuficientes para derribar aviones enemigos de fuselajes metálicos. Aún así, hubo momentos de gloria. Un piloto italiano, al regresar de una misión, escribió en su cuaderno: a corta distancia, a menos de 40 metros, disparé contra un Hurricane. Luego vi un Spitfire persiguiendo a un compañero. Giré con toda mi fuerza y conseguí colocarme detrás. Disparé y lo vi caer. En ese instante comprendí que en un duelo de maniobras el Falco podía vencer o al menos sobrevivir. Pero aquellas victorias serían efímeras. La noche caía sobre los aeródromos de Bélgica y el frío se colaba entre las lonas que cubrían los hangares. Los motores del Falco se congelaban, los instrumentos fallaban y muchos pilotos carecían de radio para comunicarse en pleno combate. Sin saberlo, estaban participando en una campaña condenada al fracaso. Mientras tanto, en los despachos de Londres, los oficiales del mando aéreo británico ya no reían. Comenzaban a comprender que aquel avión de broma tenía algo que no podían ignorar: un espíritu indomable y la valentía de quienes lo pilotaban. Lo que parecía una curiosidad de museo se había convertido en un enemigo inesperado en los cielos de Inglaterra. ¿Y tú qué opinas del Fiat Falco? ¿Crees que un avión tan anticuado podía desafiar a los Spitfire? Escríbenos desde dónde nos ves y qué piensas en los comentarios. Si te gustan las historias sobre la aviación y sus secretos olvidados, suscríbete para no perderte los próximos episodios. La primera sorpresa había pasado. Los británicos ya sabían que aquel extraño biplano italiano no era un juguete. Pero ahora, con el invierno acercándose
y los cielos del norte cubiertos por nubes pesadas, la verdadera prueba del Fiat CR-42 Falco apenas comenzaba. Los pilotos italianos, exhaustos por las primeras incursiones, sabían que el enemigo no volvería a subestimarlos, y cuando eso sucedió, el cielo se convirtió en una trampa mortal. El Corpo Aéreo Italiano se reorganizó con rapidez. Desde los aeródromos en Bélgica y el norte de Francia, los escuadrones de Falco y los monoplano G-50 se prepararon para nuevas misiones. A finales de octubre de 1940, los comandantes italianos recibieron la orden de intensificar las operaciones diurnas. Era una apuesta desesperada, pues el clima invernal, el desconocimiento del terreno y la superioridad técnica británica hacían de cada vuelo una ruleta rusa. El 29 de octubre, el cielo sobre la costa de Kent se oscureció con las nubes bajas. 15 bombarderos BR-20 se elevaron en formación, escoltados por 39 cazas italianos. Desde tierra, los observadores de la Royal Air Force los detectaron de inmediato. En cuestión de minutos, escuadrones de Hurricane despegaron desde sus bases en Manston y Biggin Hill. El choque fue inevitable. Los pilotos británicos, ya acostumbrados a los rápidos Messerschmitt alemanes, se sorprendieron una vez más al encontrar formaciones lentas de biplanos que avanzaban con rigidez geométrica. Pero esta vez no hubo piedad. Las trazadoras cruzaron el cielo gris como lluvia de fuego. Los Falco, con sus 2 ametralladoras, respondieron con coraje, pero su fuego era débil. Las cabinas abiertas los hacían vulnerables al frío y al plomo enemigo. Los Hurricanes, con 8 ametralladoras cada uno, los rodeaban con una precisión letal. En apenas unos minutos, la batalla se volvió un desastre. Cuando los pocos supervivientes lograron regresar a la base, los mecánicos contaron los agujeros en los fuselajes con expresión de incredulidad. De los 15 bombarderos que habían partido, solo 5 lograron aterrizar, la mayoría dañados. Los cazas Falco, aunque habían maniobrado con valentía, no pudieron evitar que la mitad de los bombarderos fueran derribados. El humo de los motores quemados aún flotaba en el aire cuando el comandante de la unidad, con el rostro helado, escribió en su informe: «El enemigo domina los cielos. Nuestros hombres luchan con honor, pero nuestras máquinas pertenecen a otro tiempo». A pesar del desastre, las órdenes de Roma eran insistentes. Mussolini no aceptaba excusas. Las operaciones debían continuar, incluso si las pérdidas eran insostenibles. Así, el 11 de noviembre, una nueva formación de 20 bombarderos partió hacia Inglaterra, escoltada por 40 cazas CR-42. Volaban con la esperanza de reivindicar su honor, pero el destino ya estaba escrito. Cuando las formaciones cruzaron el canal, 2 escuadrones de Hurricanes británicos se abalanzaron sobre ellos desde las nubes. En menos de 5 minutos, los cazas ingleses destrozaron la formación italiana. 3 bombarderos y 3 cazas cayeron envueltos en llamas, mientras los demás se dispersaban tratando de regresar al continente. Los británicos no perdieron ni un solo avión. Para los pilotos italianos fue una lección dolorosa. Ya no bastaban la habilidad ni la maniobra. La diferencia tecnológica se había vuelto insalvable. Las semanas siguientes fueron un infierno de frustración. Los Falco, incapaces de volar tan alto o tan rápido como sus enemigos, fueron relegados a misiones de patrulla y escolta cercana. En el aire, los pilotos temblaban por el frío. En tierra, los mecánicos luchaban contra la humedad que corroía los fuselajes. Muchos aparatos no tenían radio, lo que hacía imposible coordinarse durante los combates. Las misiones nocturnas, ordenadas por los mandos en un intento de reducir las pérdidas, resultaron aún más peligrosas. La falta de instrumentos adecuados provocó decenas de accidentes antes de siquiera alcanzar el objetivo. La moral del Corpo Aéreo Italiano comenzó a derrumbarse. En los barracones, los pilotos compartían historias de compañeros desaparecidos y de motores que se negaban a arrancar bajo el hielo. Pero en medio del caos, algunos aún mantenían la esperanza. Sabían que la guerra no se decidía en un solo frente y que pronto serían llamados a combatir en otros cielos.
A finales de diciembre de 1940, el alto mando italiano ordenó la suspensión de las operaciones sobre Inglaterra. La campaña del Corpo Aéreo Italiano había terminado en humillación. En apenas 2 meses, las pérdidas habían sido devastadoras. De los 300 aparatos desplegados al inicio, más de un tercio se habían perdido o quedado inutilizables. Los británicos, que al principio habían reído al ver aquellos biplanos, ya no se burlaban. El avión de broma había demostrado coraje, pero el precio había sido demasiado alto. Cuando los últimos CR-42 despegaron de regreso hacia el continente, sus pilotos miraron una última vez el Canal de la Mancha. Muchos no regresarían nunca más. En Roma, los periódicos oficiales hablaban de misiones heroicas, pero en las bases los aviadores sabían la verdad. El Falco no había nacido para aquella guerra. Era ágil, valiente y hermoso, pero estaba condenado por su tiempo. Sin embargo, la historia del Falco no terminó allí. En el silencio de los hangares, mientras los mecánicos desmontaban los aviones dañados, comenzaron a llegar nuevas órdenes. En el norte de África, el desierto ardía bajo el sol, y los británicos avanzaban con fuerza. La Regia Aeronáutica necesitaba refuerzos, cazas que pudieran operar desde pistas improvisadas y resistir el calor extremo. Los Falco, que en Europa eran lentos e ineficaces, podrían encontrar en aquel nuevo escenario un propósito. Los pilotos recibieron la noticia con una mezcla de resignación y esperanza. Dejaban atrás el frío, las nubes y las derrotas para volar sobre arenas infinitas, donde el enemigo sería distinto y el combate se libraría a otra altura. Nadie imaginaba que, en los cielos del desierto, aquel biplano considerado obsoleto volvería a demostrar que el coraje podía desafiar a la lógica de la guerra moderna. Y así, cuando el año 1940 llegaba a su fin, los motores del Falco volvieron a rugir, no sobre los campos verdes de Inglaterra, sino sobre las dunas ardientes del norte de África. Allí, entre el polvo y el fuego, el avión asesino que todos creían una broma estaba a punto de renacer. El traslado al norte de África no fue una simple reubicación, fue una huida hacia una nueva esperanza. Los pilotos italianos que habían sobrevivido a los cielos de Inglaterra miraban con alivio la posibilidad de comenzar de nuevo. En los puertos del sur de Italia, los Falco eran desmontados con cuidado, cargados en buques y enviados hacia Trípoli y Bengasi. La travesía por el Mediterráneo, plagada de amenazas de submarinos británicos, fue tan peligrosa como las misiones de combate, pero los italianos lo sabían. El futuro de su aviación dependía de conquistar el aire del desierto. El calor, sin embargo, fue un enemigo tan temible como cualquier avión. Los motores Fiat A70 y 4 sufrían bajo temperaturas que sobrepasaban los 40 grados, y la arena, que se colaba en cada junta del fuselaje, devoraba los engranajes. Los mecánicos trabajaban cubiertos por telas mojadas para no desmayarse, mientras los pilotos esperaban la orden de despegar desde pistas de tierra apenas niveladas. El enemigo en esta nueva campaña no era el Spitfire británico, sino el viejo caza biplano Gloster Gladiator, que aún permanecía en servicio en Egipto y Sudán. Era por primera vez un rival de su propia generación. El 8 de agosto de 1940, el cuarto Stormo, una de las unidades más célebres de la Regia Aeronáutica, despegó desde Gabr el Akhdar con 16 CR-42. A lo lejos, los pilotos divisaron 14 Gladiator del 80º Escuadrón de la Royal Air Force. El encuentro fue casi caballeresco. 2 bandos de biplanos enfrentándose bajo el sol ardiente, como si la Gran Guerra hubiese regresado 20 años después. Pero esa ilusión romántica se rompió en segundos. Los Gladiator, equipados con radio y mejor coordinación, atacaron con precisión quirúrgica. Las ráfagas cruzaron el aire, los Falco respondieron con maniobras imposibles, pero el combate se desarrollaba a baja altitud, donde cualquier error significaba la muerte. Los aviones italianos giraban, subían, descendían y volvían a girar, dibujando un torbellino de humo y fuego sobre el desierto.
Cuando el combate terminó, 4 Falco habían sido derribados y otros 4 obligados a aterrizar forzosamente. Los pilotos británicos reportaron solo 2 pérdidas. Para los italianos, aquello fue una herida profunda. El mejor grupo de caza de su país había sido golpeado duramente en su primera gran batalla africana. Aún así, los mandos italianos no se rindieron. En los meses siguientes, los Falco demostraron que, pese a sus limitaciones, podían desempeñar un papel valioso. La maniobrabilidad del biplano lo convertía en un cazador eficaz contra aviones de reconocimiento y bombarderos lentos. En los primeros meses de 1941, las tácticas cambiaron. Los CR-42 se utilizaron para proteger columnas terrestres, atacar posiciones enemigas y hostigar las rutas de suministro británicas. No eran los reyes del cielo, pero sí se convirtieron en guardianes del desierto. Con el tiempo, los ingenieros de Fiat comenzaron a adaptar el diseño a las condiciones del norte de África. Así nació la versión CR-42 AES, África Settentrionale, equipada con filtros de arena en el motor y soportes para pequeñas bombas bajo las alas. El Falco dejaba de ser un caza puro y se transformaba en un avión de ataque al suelo, un rol que le permitiría sobrevivir un poco más. Los pilotos italianos aprendieron a volar a ras del suelo, sorprendiendo a los convoyes británicos, bombardeando camiones de suministro y regresando a sus bases cubiertos de polvo. En los amaneceres del desierto, los motores rugían sobre las dunas, dejando rastros de fuego y metal. Los informes hablaban de éxitos modestos pero valientes: columnas dispersadas, depósitos incendiados, posiciones de artillería silenciadas. Por primera vez desde la desastrosa campaña en Inglaterra, el nombre del Falco volvía a pronunciarse con respeto. Pero la calma duró poco. En el verano de 1941 llegaron a África los temidos Hawker Hurricane. Aquellos cazas, mucho más rápidos y armados, cambiaron por completo el equilibrio en el aire. El Falco, pese a su agilidad, no podía competir. Los combates aéreos se convirtieron en persecuciones sin esperanza. Los Hurricanes ascendían con facilidad, atacaban desde arriba y se alejaban antes de que los italianos pudieran girar. Los pilotos de la Regia Aeronáutica luchaban con valentía, pero sabían que cada vuelo podía ser el último. En una misión de octubre, sobre la frontera entre Libia y Egipto, un grupo de Falco acompañaba a bombarderos Savoia Marchetti. El cielo estaba despejado. El viento soplaba caliente desde el sur. De pronto, una escuadrilla de Hurricanes apareció desde el sol. Los italianos intentaron cubrir a los bombarderos, pero la superioridad de los británicos fue abrumadora. En menos de 10 minutos, los cazas enemigos derribaron 3 Falco y dispersaron el resto. Los sobrevivientes, agotados, regresaron a Bengasi con los depósitos vacíos y el orgullo herido. Los meses siguientes confirmaron la dura realidad. A pesar del coraje de sus pilotos, el Falco era ya un vestigio de otra era. Los informes del alto mando reconocían su resistencia y su capacidad de vuelo bajo, pero también su escasa potencia y armamento insuficiente. A finales de 1941, los nuevos cazas italianos como el Machi C-200 y el Fiat G-50 empezaron a ocupar su lugar en las escuadrillas principales. Los Falco pasaron a misiones secundarias: reconocimiento, apoyo cercano, entrenamiento y patrullas nocturnas. Sin embargo, incluso en retirada, el Falco seguía sorprendiendo. En el frente griego, donde las fuerzas italianas combatían en los montes helenos, los CR-42 tuvieron un breve renacimiento. Durante los primeros días de la campaña, se enfrentaron con éxito a los anticuados aviones griegos, derribando varios antes de la llegada de la Royal Air Force. Pero el triunfo fue efímero. Cuando los británicos enviaron sus cazas modernos, los Falco fueron abatidos uno tras otro. En apenas unas semanas, casi la mitad de los aparatos desplegados en Grecia se perdieron. Para comienzos de 1943, tras la derrota del Eje en el Alamein, el destino del Falco quedó sellado. Solo 82 unidades permanecían operativas,
y fueron retiradas gradualmente hacia Italia. Su tiempo como cazas había terminado. Aún así, los pilotos que los habían volado hablaban de ellos con una mezcla de cariño y tristeza. Decían que el Falco no era un avión de guerra, sino un compañero, un halcón fiel que había hecho todo lo posible por sobrevivir en una era que ya no le pertenecía. Pero ni siquiera el fin de la Regia Aeronáutica marcó la última página de su historia. En el norte de Italia, bajo la sombra de los bombarderos aliados, las fábricas de Fiat seguían produciendo Falco para un nuevo amo. Los alemanes, que habían tomado el control de las instalaciones tras la rendición italiana, decidieron utilizar el viejo biplano para tareas especiales. Ordenaron la construcción de 200 unidades más. Era un intento de exprimir lo último de una máquina nacida antes de tiempo. Así, cuando el año 1944 comenzó, el Falco volvió a surcar los cielos, no con los colores de Italia, sino con las insignias de la Luftwaffe. Su historia aún no había terminado. En una Europa en ruinas, el viejo halcón aún tendría un último vuelo que lo convertiría en leyenda. El viejo halcón había cambiado de amo. Tras la firma del armisticio italiano, en septiembre de 1943, el país quedó dividido. En el norte, bajo control alemán, la Luftwaffe tomó las fábricas de Fiat y decidió continuar la producción del CR-42 Falco. A esas alturas, la guerra aérea ya había alcanzado una escala casi futurista. Los reactores Messerschmitt Me-262 surcaban el cielo a velocidades impensables, y los bombarderos aliados devastaban las ciudades europeas desde altitudes imposibles. En medio de ese mundo nuevo, el pequeño biplano italiano parecía un fósil, un recuerdo romántico de los tiempos en que la destreza del piloto valía más que la potencia del motor. Sin embargo, la necesidad obliga a resucitar incluso lo que el tiempo ya había condenado. Los alemanes comprendieron que el Falco no podía competir con los cazas enemigos, pero sí podía servir para misiones nocturnas, ataques de hostigamiento y patrullas de baja cota en los Balcanes. Así, de los 200 aparatos encargados, poco más de 150 llegaron a completarse antes de que las bombas aliadas interrumpieran la producción. Aquellos nuevos modelos fueron adaptados con sistemas de escape modificados, fuselajes reforzados y soportes para pequeñas bombas. No eran máquinas de superioridad aérea, eran depredadores de la sombra. Durante el invierno de 1944, los primeros escuadrones mixtos de la Luftwaffe y la Aeronáutica Nacional Republicana, la Fuerza Aérea del régimen títere de Mussolini, comenzaron a operar desde bases en el norte de Italia y Croacia. Sus pilotos, en su mayoría veteranos italianos que se negaban a rendirse, volaban ahora bajo órdenes alemanas. Las misiones eran tan peligrosas como desesperadas: atacar convoyes enemigos, hostigar trenes aliados o ametrallar concentraciones de partisanos en Yugoslavia. En las noches sin luna, los Falco despegaban en silencio, apenas iluminados por la luz temblorosa de los mecheros que usaban los mecánicos para señalar el camino. El rugido del motor radial se mezclaba con el viento frío de los Alpes. Volaban a baja altura, tan cerca del suelo que los árboles parecían tocar las alas. En ocasiones, los pilotos descendían para atacar con fuego de ametralladora posiciones que apenas distinguían entre las sombras. Eran misiones sin gloria ni esperanza, pero cada regreso contaba como una victoria. Uno de los grupos más activos fue el Nachtjagdgruppe 10, compuesto por pilotos alemanes e italianos veteranos de África. Desde la base de Zagreb, el grupo realizaba incursiones nocturnas contra fuerzas aliadas en los alrededores de Sisak y Karlovac. A pesar de su antigüedad, el Falco resultaba sorprendentemente adecuado para esas tareas. Su maniobrabilidad le permitía esquivar los ataques desde tierra, y su bajo consumo lo hacía ideal para misiones de patrulla prolongadas. En manos experimentadas, aquel avión que el mundo consideraba un anacronismo volvía a volar con furia. Los aliados, conscientes de la presencia de esos biplanos hostigadores, comenzaron a enviar cazas de escolta nocturnos para eliminarlos. Los Lockheed P-38 Lightning y los Mustang norteamericanos
dominaban el cielo con su velocidad, pero el Falco, con su vuelo silencioso y su capacidad de maniobrar en espacios cerrados, lograba escapar en más de una ocasión. En los informes de los pilotos estadounidenses se mencionaba con sorpresa que los italianos aún vuelan biplanos y no son fáciles de derribar. La guerra, sin embargo, estaba perdida. A comienzos de 1945, los últimos Falco operaban casi sin repuestos ni combustible. Los mecánicos los mantenían en vuelo con piezas improvisadas y rezos silenciosos. Aún así, el viejo avión resistía, como si se negara a desaparecer antes de contar su último capítulo. El 8 de febrero de aquel año, el CR-42 realizó su última gran misión de combate. 10 aparatos del Nachtjagdgruppe, 10 despegaron de Zagreb, acompañando a un grupo de ataque que debía interrumpir el avance aliado cerca de Sisak. El aire estaba inmóvil, pesado por la niebla. A lo lejos, los motores rugían con un eco metálico que resonaba entre las montañas. Cuando los Falco alcanzaron el área del objetivo, una patrulla de Lightning norteamericanos apareció desde el oeste, descendiendo con velocidad devastadora. El enfrentamiento fue breve, brutal y desesperado. Los pilotos del Falco intentaron dividir la formación, girando con todas sus fuerzas, buscando ángulos imposibles. Los Lightning disparaban ráfagas de calibre 50 que cortaban el aire con rugidos de acero. Un Falco fue alcanzado de lleno y estalló en una bola de fuego. Otro intentó evadir la emboscada lanzándose hacia el río, rozando el agua. En medio del caos, un piloto alemán logró girar tan bruscamente que por un instante tuvo a un Lightning frente a su mira. Apretó el gatillo y las balas perforaron el fuselaje enemigo. El caza estadounidense comenzó a perder altura, envuelto en humo, hasta desaparecer entre las nubes bajas. Fue el último derribo confirmado de un biplano en la historia de la aviación. El combate dejó el cielo en silencio. 3 Falco yacían destruidos, otros regresaron dañados. En los días siguientes, las unidades restantes fueron retiradas. Algunos aviones fueron ocultados en hangares improvisados, otros destruidos por sus propias tripulaciones para evitar que cayeran en manos enemigas. El halcón italiano había volado por última vez. Apenas semanas después, con el colapso del frente alemán en los Balcanes, los restos del grupo fueron capturados por las fuerzas aliadas. Entre los aviones abandonados en Zagreb, los soldados encontraron varios CR-42 cubiertos de polvo y metralla. En los fuselajes, las insignias italianas se mezclaban con las cruces alemanas, símbolo de un tiempo en que las lealtades se confundían y los ideales se desvanecían en el humo de la guerra. Aquel último vuelo del 8 de febrero marcó algo más que el final de un avión. Fue el cierre de una era. Desde aquel día, ningún biplano volvería a reclamar una victoria aérea. El Fiat Falco, nacido en un tiempo de arrogancia y fe en la maniobra, había sobrevivido a la transformación del combate aéreo, atravesando campañas, frentes y banderas. Su último rugido se apagó en el cielo de Croacia, dejando un eco que aún resuena en los archivos de la historia. El eco de un asesino alado que todos creyeron una broma. Cuando el humo de la guerra finalmente se disipó, el nombre del Falco quedó grabado en los informes con una mezcla de respeto y melancolía. En la primavera de 1945, los pocos aviones que habían sobrevivido a los últimos combates fueron hallados dispersos por el norte de Italia, Croacia y Austria. Algunos estaban enterrados bajo los escombros de hangares destruidos, otros abandonados en pistas improvisadas, con las alas rotas y los motores cubiertos de polvo. Su tiempo había terminado, pero su historia aún susurraba en los oídos de quienes lo habían visto volar. De las más de 1.700 unidades construidas a lo largo de su vida, solo unas pocas permanecían intactas. La mayoría había sido destruida en combate, desmantelada por falta de repuestos o utilizada como señuelo en los aeródromos bombardeados. Sin embargo, los que alguna vez se sentaron en su cabina hablaban del Falco con una devoción que trascendía la derrota. Para ellos, aquel avión no era un símbolo de fracaso, sino de supervivencia.
Había enfrentado a enemigos mucho más poderosos. Había cruzado cielos imposibles y resistido en cada frente hasta el final. En los años que siguieron, algunos de los antiguos pilotos italianos, ahora civiles, contaban sus historias en cafés y talleres de aviación. Recordaban los giros cerrados sobre el Canal de la Mancha, las persecuciones bajo el sol del desierto y las noches en que volaban tan bajo que el fuego enemigo iluminaba las alas. Decían que el Falco no era rápido ni moderno, pero respondía con nobleza a cada movimiento, como si compartiera el destino de su piloto. El mundo había cambiado. Los reactores dominaban los cielos, los bombarderos a reacción cruzaban continentes, y los cazas de hélice se convirtieron en reliquias. Pero en medio de aquel progreso vertiginoso, el Fiat CR-42 permaneció como un emblema de otra era, cuando el valor y la destreza todavía podían desafiar la tecnología. Su última victoria, lograda en aquel lejano febrero, se convirtió en una especie de leyenda entre los historiadores. El último rugido del biplano antes de desaparecer para siempre. Mucho tiempo después, cuando las guerras quedaron atrás y el mundo se reconstruyó sobre los cimientos de la paz, el recuerdo del Falco aún evocaba asombro. Había nacido en un error de cálculo, había volado en una época equivocada, pero su historia demostró que incluso las máquinas olvidadas podían alcanzar la inmortalidad si estaban guiadas por el coraje humano. Así terminó la historia del avión asesino que todos creían una broma. Un halcón de madera y tela que se atrevió a enfrentar a los gigantes metálicos del siglo XX y que, aunque condenado desde el inicio, se ganó un lugar eterno en el cielo de los valientes.